Bienvenidos al segundo programa Más Allá de la Uni, el podcast oficial de la Universidad Nacional de Ingeniería. Soy Nicole Espinosa y en este espacio compartimos los proyectos, investigaciones y logros que desde nuestra universidad están transformando el país. Hablaremos sobre un proyecto pionero en la transición energética, la planta de hidrógeno verde de la UNI. Para conversar sobre este importante tema me acompaña el ingeniero Fernando Solís. Él es miembro del equipo técnico de la planta de hidrógeno verde de la UNI. Bien, ingeniero, bienvenido al programa, al podcast Más Allá de la UNI. Pero como todos queremos conocer, ¿quién es Fernando Solís? ¿Cuál es su trayectoria, su experiencia en el tema de la ingeniería? Nicole, muchas gracias por esta visita. Fernando Solís Gutiérrez es mi nombre, soy ingeniero químico y tengo una experiencia bastante especial en cuanto a lo que es la producción del hidrógeno. Conozco lo que es el hidrógeno negro y conozco lo que es el hidrógeno verde. He trabajado en industrias como Fertiza, fertilizantes sintéticos aquí en Lima, durante 20 años. Produciendo estos fertilizantes que tanto bien nos hace a la agricultura. Y luego pasé a producir nitrato de amonio en una fábrica de Cusco, en la cual se produce hidrógeno verde. También tengo ahí unos 20 años de experiencia y sabemos lo que es el hidrógeno, es un producto muy bueno y vemos que ahora tiene una tarea muy importante que cumplir. Exactamente, una tarea muy importante en la sociedad y sobre todo en el mundo. Correcto. El hidrógeno una vez salvó a la Tierra de la hambruna, porque antes no se conocía lo que son los fertilizantes. Y unos alemanes hicieron muchos estudios y sintetizaron el nitrato de amonio, partiendo de nitrógeno del aire, hidrógeno del craqueo térmico del petróleo, sintetizaron el amoníaco, de ahí sacaron el ácido nítrico, el nitrato de amonio, y el nitrato de amonio es el fertilizante que prácticamente hizo producir a todas las plantas y, digamos, calmó el hambre de nuestro planeta. Eso fue aproximadamente en los años 1900, 1930, prácticamente entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ahora, nuevamente hablamos de hidrógeno, claro. Porque se nos avecina tal vez una condición un poquito crítica, como es el efecto invernadero. Y el hidrógeno es uno de los productos que podría salvarnos de este efecto invernadero. Claro que sí. Y antes de poder abordar un poco más a profundidad y que tal vez todas las personas se puedan enterar un poco más sobre lo que es el hidrógeno verde, vamos a empezar sobre todo que usted nos pueda explicar exactamente qué es la planta de hidrógeno verde que hay en la Universidad Nacional de Ingeniería y cuál es la producción de ello. Ok, la Universidad Nacional de Ingeniería se suma a este esfuerzo mundial de todos con el ánimo de conocer el hidrógeno. Claro. Nuestra población casi no tiene el menor conocimiento o indicio de lo que es el hidrógeno. Tal vez lo hemos estudiado en la química, en algunos puntos, pero no tenemos mucho conocimiento referente al hidrógeno. Sin embargo, ahora que entramos en el mundo del efecto invernadero, en nuestro planeta se está buscando combustibles que se usan y cumplan la misma función que hace el petróleo. El petróleo nos da energía eléctrica, nos da energía calorífica, nos da productos químicos, nos da productos sintéticos, podemos producir telas, hasta colorantes. Quizá ustedes recuerden el colorante rojo de las gelatinas, salen del petróleo. El hidrógeno tiene las mismas propiedades para producir tanto los polímeros, vamos a decir, para la ropa, como los alimentos, porque se pueden hacer muchas cadenas, se pueden sintetizar muchas cadenas hidrocarbonadas.
Efectivamente. Y dígame, aparte del tema del hidrógeno verde, como conocemos, verde, ¿en qué se diferencia con el gris y el azul? Para poder conocer un poco esos puntos. Esta pregunta es muy importante, porque casi todos no conocemos lo que es la contaminación medioambiental. Exacto. Esta es una decisión que las organizaciones mundiales han tratado de denominar a la contaminación medioambiental. Por ejemplo, cada uno de nosotros tiene una huella de carbono. Nosotros durante toda nuestra vida vamos dejando nuestra huella de carbono, y esa huella de carbono, ¿qué cosa es? Es la cantidad de CO2 que producimos durante toda nuestra vida. Por ejemplo, si yo tomo mi auto y me voy a mi casa y consumo 1 galón de combustible, ese galón de combustible cuando se quema me produce, vamos a decir, media tonelada de CO2. Ese CO2 está cargado a mi nombre, porque yo solo lo estoy usando. Sin embargo, si 10 personas toman un bus y el bus consume 1 galón de combustible, de gasolina o de petróleo, y las 10 personas van al sitio que ellos quieren ir, ese galón de combustible se divide entre 10. Entonces la proporción que le toca a uno sería 1/10, es mucho menor. Esa es la huella de carbono que cada persona tiene. Esta es la huella de carbono que se debe de eliminar. Claro que sí. Mire, otra parte de lo que nosotros, conocemos ahora, así a cosas principales, lo que es el hidrógeno verde, ¿cuáles vendrían a ser sus beneficios que podría traer? Porque muchas personas desconocen, dicen, ¿no? Hidrógeno verde, sí, suena bonito, pero no sabemos la profundidad, ¿para qué sería el beneficio y qué podría aportar a la sociedad? Claro, como le estaba comentando antes, hace poco, el hidrógeno, cuando el hidrógeno se produce del petróleo, tiene una fuerte producción de CO2, dióxido de carbono, ese sería un hidrógeno negro. Cuando el hidrógeno se produce del metano, la producción de CO2 que tiene y que va a entregar a la atmósfera es una producción mediana, sería un hidrógeno gris. Y si el hidrógeno que se produce es de la electrólisis del agua, y la electrólisis del agua se hace con la energía eléctrica de las celdas solares, donde no se ha quemado un solo gramo de combustible, ese es el hidrógeno verde. Ese es el hidrógeno al cual estamos apuntando todos a que se use en forma masiva en todo nuestro planeta, un hidrógeno limpio. Efectivamente, aparte de ello, del hidrógeno, que ahora está hablando del hidrógeno verde, gris, azul y el hidrógeno limpio, ¿cómo esto puede ayudar la mejora de la calidad del aire y por supuesto y que puede afectar también y puede hacer un aporte para la salud de las personas? ¿En qué puede esto ayudar para las personas vulnerables? Porque sabemos que las personas que, digamos, tienen esta vulnerabilidad sufren bastante con el tema de la salud. Claro, recordemos nosotros que algunas veces cuando viajamos a la sierra, efectivamente, y visitamos a nuestras familias o simplemente vamos de paseo, hay mucha gente que nos señala una montaña y nos dice, esa montaña tenía nieve hasta la mitad. Años anteriores, hoy en día ya no se ve nada. Así es, hoy día ya no tiene nieve. ¿Por qué? Porque estamos entrando en un efecto invernadero. Ese es el problema que se está produciendo sin que nos demos cuenta. Y en nuestro planeta necesitamos tener un combustible que no contamine nuestra atmósfera, que no contamine nuestro sistema, de tal manera que los cerros vuelvan a tener la misma cantidad de nieve que tenían antes. ¿Y eso por qué? ¿Y cómo podemos mejorarlo, ingeniero? Podemos mejorarlo porque usando el hidrógeno como combustible en lugar de un combustible fósil. El combustible fósil, sea gasolina, petróleo, al combustionarse produce CO2. Y el CO2 genera el efecto invernadero. Ese es el efecto invernadero que nos contamina. Nuestro planeta necesita tener un equilibrio. Y dentro de ese equilibrio debe haber las zonas muy frías y las zonas muy calientes. Una zona fría sería la cumbre de una montaña con 20 grados bajo cero y una zona caliente sería la playa con 35 grados positivo. En la cumbre de una montaña es donde se acumula el hielo. Ese hielo se va a derretir y va a formar los ríos. Ese es el agua que bebemos. Pero si esta cumbre deja de tener el hielo,
los ríos prácticamente como que tendrían tendencia a desaparecer. Claro. Ese es el efecto invernadero que se debe controlar y el hidrógeno es el combustible que nos va a ayudar a dar la solución definitiva. ¿Y qué necesitamos para que el hidrógeno verde sea accesible para todos? ¿Qué es lo que falta? Lo que necesitamos es que, primero, la conciencia de parte de todos, que todo el mundo sepa que el producir hidrógeno no es muy difícil. En estos momentos puede ser muy costoso, pero con el paso del tiempo, si es que los productos que hacen la electrólisis bajan sus costos, eso se va a masificar y al masificarse sus costos van a bajar. Entonces cualquier persona puede tener un equipo. Eso es igual que, recordemos nosotros, hace 30 años, ¿cuánto costaba un auto? Casi nadie lo tenía. Hoy día todo el mundo tiene un auto. Todo el mundo puede obtener un auto. Puede tener un auto. Igual, hoy día es difícil tener un electrolitor para producir hidrógeno, pero si esto se masifica, cada casa va a tener su electrolitor, va a tener sus celdas de combustible, energía verde. Claro, y esto es más o menos en una proyección de cuántos años estaríamos hablando a futuro. Tal vez me atrevería a decir unos, ¿cuánto sería? Unos 100 años por lo menos. 100 años. 100 años. El tema es que no es fácil. No es fácil masificar. Yo sé que nosotros, nuestros gobernantes, tanto en Perú como en otros países, dicen en el año 2030 los carros eléctricos deben funcionar. Miren, ya estamos en el año 2025. ¿Cuántos carros eléctricos hay en Lima? Entonces, y así poco a poco esto va a cambiar. O sea, es una renovación, pero tenemos que ponerle bastante fuerza. Cuando hablamos en el tema de los costos y la infraestructura, más o menos ¿de cuánto se estaría hablando? Ahorita. Actualmente, en el 2025. Hablamos de un equipo de $10,000 aproximadamente. Entre $10,000 a $15,000. Y de aquí a unos 15 años eso tiene que bajar por lo menos a unos $7,000. $7,000, $6,000. Justamente cuando estábamos nosotros preguntando en entrevistas sobre el hidrógeno verde, usuarios habían hecho esta consulta y le hago llegar. Dice, ¿qué papel pueden jugar las políticas públicas o la inversión privada? El papel que jugarían ellos sería muy importante y decisiva para todos, porque es la política pública, es la que administra un país, es la que da las disposiciones y condiciones necesarias para que los ciudadanos tengan muchos beneficios. Eso es muy importante. Entre los beneficios que podría tener el ciudadano, ¿cuáles serían? Porque las personas a veces conocen, pero capaz desconocen los beneficios que ellos podrían tener. ¿Qué le digo? Se me ocurre, ¿qué pasaría si nuestro gobierno se compra, vamos a decir, 10 millones de celdas solares y las entrega por lo menos a todas las entidades gubernamentales, vamos a decir colegios, hospitales, todos son del gobierno? Claro. Con estas celdas solares ellos pueden tener energía eléctrica por lo menos durante las horas que hay sol. Claro. Energía eléctrica gratis. Pero el hecho de comprar sus 10 millones de celdas solares, los costos de estas celdas solares van a bajar tremendamente. Se los venderían tremendamente porque cualquier productor se los va a dar casi a precio de costo. Efectivamente. Esperemos que se dé, quizás no sea tan lejano. Esa sería la influencia de parte de ellos, ¿no? Siempre y cuando, lógicamente, se lo propongan. Y tengamos la buena esperanza de que eso sí puede suceder. Claro que sí. Incluso he visto, por ejemplo, en los lugares de Ica, en el sur, que venden así estos tipos de terrenos y te dicen, no tenemos la luz eléctrica, pero tenemos los paneles solares. Y he visto bastante esos proyectos. Exactamente. Esa zona de Ica no solamente tiene la bendición de la luz solar, de la radiación solar, también tiene la solución de los vientos. Hay mucho viento en esa zona y los vientos también generan producción de energía eléctrica por el sistema eólico. O sea, en nuestro Perú tenemos muchas cosas, no solamente ahí. Una vez llegaba a Juliaca
y había un letrero grande que decía: bienvenidos a Juliaca, la ciudad de los vientos. Si hablamos de vientos, ponerle sistemas eólicos para recuperar energía eléctrica es una gran cosa. Claro. Y tenemos energía como gratis. Exactamente, gratis, tanto con la luz solar y con los vientos, que podríamos nosotros aprovechar. Y que lo están aprovechando en esos lugares o en esos sectores que se puede obtener esta energía. Aparte de ello, quiero que me comente los avances que se vienen desarrollando en la universidad, los investigadores que están ahí. ¿Qué es lo que vienen hasta el día de hoy, lo que han venido desarrollando? ¿Qué es lo que están ahorita proponiendo o qué novedades nos pueden traer? Bien, uno de los primeros temas en el cual nos estamos abocando es en hacer una cocina doméstica, pero que funcione con hidrógeno. En ese interín vamos observando que el hidrógeno, como cualquier combustible, tiene sus características propias. De entre esas características propias, digamos, es completamente instantánea la combustión que tiene el hidrógeno. Ese grado de instantáneo, ese grado de rapidez en la combustión puede generar problemas, pero necesita justamente de la ciencia para que el hidrógeno, al combustionarse, no sea peligroso ni riesgoso para nadie. Eso es lo que estamos revisando y estamos tratando de dar las características de que la hornilla de una cocina sea muy amistoso y amigable con todas las personas. O sea, ahorita este es el proyecto en el cual ustedes lo están trabajando. Así es. Nos falta terminar el último punto porque hay un ligero grado de explosividad que tiene, no es peligroso, ¿Ya? pero puede causar de repente algunos fastidios a las personas que lo usen. Pero es cuestión de seguir dándole hasta que la llama ya no tenga ninguna deflagración ni nada al prenderse. Efectivamente, mire, qué buen aporte lo que nos está dando y dando a conocer también sobre lo que ahorita vienen realizando en la UNI, porque la UNI viene trabajando con la planta de piloto de hidrógeno verde y el cual el día de hoy hay mucho aporte en la sociedad. Aparte de ello, ¿cómo que es lo que está contribuyendo esta planta de hidrógeno verde? Porque sabemos de que ellos están explorando o están aplicando también para el transporte, lo que viene a ser transporte e industria. ¿Cómo vienen trabajando con ello? La UNI tiene una planta productora de 30 metros cúbicos de hidrógeno verde, porque la energía eléctrica viene de las celdas fotovoltaicas, y estos 30 metros cúbicos de hidrógeno verde se producen a 30 kilos de presión. Esa sería la primera etapa. La siguiente etapa es que el hidrógeno verde debe almacenarse a 200 atmósferas de presión, porque esa presión es lo que le va a dar autonomía a un vehículo automotriz, a un vehículo de combustión interna. La adaptabilidad de este hidrógeno para que un vehículo de combustión interna funcione también es materia de estudio que en estos momentos lo vamos realizando para que la transición sea, digamos, lo más tranquila, sin lograr efectos, igual que se hizo con el gas natural. Antes se usaba la pura gasolina, después salió el gas natural, se adaptó los motores a gas natural, ahora deben adaptarse esos motores a hidrógeno y debe funcionar también. Probablemente no tenga efectos colaterales. Alguna vez escuché que por ahí decían, si el hidrógeno y el oxígeno reaccionan, va a formar agua, y el agua va a entrar al cárter, y el cárter malogra el aceite, que es la lubricación del motor, y ese motor se va a destruir. Bueno, no es tan cierto porque para eso están los anillos, y la hermeticidad de los anillos es muy buena, evitando esa contaminación del aceite del cárter. He escuchado también el tema, por ejemplo, justamente del combustible de a gas. ¿Sería mucho más rápido y más factible que lo puedan trabajar con el hidrógeno verde a lo que es el combustible, el normal, el tradicional? ¿Hay alguna diferencia con ello? O sea, el combustible a gas, ya, mencionaron que se podía trabajar, como que era mucho más rápido trabajar con el hidrógeno verde que con el combustible tradicional, que era un poco más pesado.
Bien, hay una gran ventaja del hidrógeno, ¿no? Si nosotros tenemos el gas, el GLP, ¿no? El GLP es el gas licuado de petróleo que se usa en las cocinas. El GLP tiene un peso molecular mayor que el aire. Cuando hay una fuga, ese GLP, por su peso, se va a ir al piso, se acumula en el piso y espera una chispa para explotar. En el caso del hidrógeno, el hidrógeno tiene un peso molecular de 1. Si hubiera una fuga, ese hidrógeno se va hacia arriba, y va hacia arriba con una velocidad increíble de 14 metros por segundo, de tal manera que desaparece. No se acumula como el GLP, se acumuló y cuando hay una chispa explota. En el caso del hidrógeno no. Se presenta la fuga, se va hacia arriba, desaparece y viene alguien, pone una chispa, un fósforo y no hay ninguna explosión. Esa sería una ventaja, es más ligero que el gas GLP. En cuanto al gas natural, el gas natural también es ligeramente más pesado, pero son condiciones que para su uso son condiciones que están, vamos a decir, siguiendo unas reglas de uso y manipulación, claro, que hay que respetarlas porque de todas maneras son combustibles. Exacto. Y un descuido es peligroso. Claro, puede ser caótico. Además sabemos que en la UNI se viene investigando lo que es la reducción del efecto invernadero. ¿Nos podría comentar sobre ello? Sí, el efecto invernadero es una zona que es protegida, y aislada con paredes de vidrio y donde no ingresa el aire para refrescarla. Internamente tendríamos una temperatura muy agradable. A nosotros nos gusta esa temperatura porque es bien caliente. Ese es el efecto invernadero. Eso es como que si nuestro planeta tuviera una burbuja de vidrio y evitaría que ingrese cualquier viento a refrescarnos, pero los rayos solares están ingresando a esta burbuja de vidrio y están calentando todo poco a poco. Nuestro planeta no funciona así. Nuestro planeta funciona debiendo tener una zona muy caliente, digamos las playas que llegan a 35 o 40 grados centígrados, y una zona muy fría que son las cumbres de una montaña, que tiene 20 a 25 grados bajo cero. Así debe funcionar nuestro planeta, debe tener esas temperaturas extremas. ¿Por qué? Porque ahí el ciclo del agua se reproduce muy bien. ¿Cuál es el ciclo del agua? En la playa el agua se evapora, forma una nube, la nube se enfría, pero una parte de la nube se precipita como agua líquida y otra parte de la nube va hacia la cumbre de las montañas que tiene 20 grados bajo cero y se precipita como si fuera hielo o nieve y queda almacenado en la cumbre de una montaña. Imagínense una montaña de 6.000 metros de altura cargada de hielo. El hielo es el agua dulce que nos da vida. Ese es el agua que va a dar origen a los ríos. Si tuviéramos un efecto invernadero y la cumbre de la montaña no tuviera los 20 grados bajo cero, no habría hielo. Y si no habría hielo, no habrían los ríos. Exacto. Ese es el tema que vamos revisando aquí en la UNI, y la única manera de evitar que la cumbre de las montañas tenga una temperatura positiva es usando un combustible diferente al combustible fósil. El combustible fósil nos genera CO2 y el CO2 es, quién sabe, el causante de todo este calentamiento global. Si usamos el hidrógeno, al combustionar el hidrógeno reacciona con el oxígeno y los únicos gases que saldrían de aquí sería agua simplemente, y es ecológico y amigable con el medio ambiente. Claro que sí. Mire qué importante es saber un poco más sobre el hidrógeno verde y por supuesto que las personas también sean conscientes, porque a veces me doy cuenta de que mucha inconsciencia hay en el ser humano y lamentablemente lo que vivimos a diario es parte de lo que el ser humano también lo realiza. ¿Qué podría usted decirle a esas personas que quizás no colaboran y no apoyan para que el ambiente esté mucho mejor? Bueno, para entender todos estos factores, de todas maneras necesita las ganas que tenga cada persona en involucrarse en todo lo que tenemos en nuestro medio, en nuestro entorno, identificándonos con todas las cosas que vemos y hacemos. Eso definitivamente significa leer un poco,
y especialmente estar detrás de las noticias del día y saber a fondo, a profundidad, qué consecuencias puede traernos. Ya es la cultura de que cada uno Sí, tenga porque que darle. infortunadamente se ha visto, digamos, personas que a veces queman la basura. Entonces, esos desechos también es lo que hace que haya una contaminación y que por supuesto hace que la salud de la persona también se vea involucrada. Así es. En el caso de las basuras, ese es un tema también muy importante dedicado a casi todos los alcaldes de las ciudades, que deberían juntar las basuras y todos esos combustibles, ese material combustible, no deberían quemarlo, sino deberían convertirlo en un carbón. Y el carbón, o sea, lo deberían carbonizar y ese carbón no va a ser dañino para nadie, ni para el efecto invernadero, ni nada. Y hay métodos para poderlo hacer. ¿Cuáles son los métodos y qué le diría usted a las autoridades frente a cámara? Para un buen control medioambiental, comenzando con los combustibles fósiles, necesitamos dar ponerle bastante énfasis a lo que es la producción de hidrógeno, conocer la producción del hidrógeno, porque va a llegar el momento en el cual todas las casas van a consumir el hidrógeno como combustible, los vehículos van a consumir el hidrógeno como combustible. Ese apoyo parte por la colaboración de todas nuestras autoridades, los alcaldes, regidores, toda la fuerza política son nuestras autoridades, son los que nos dan las disposiciones y normas para una convivencia social mejor. Así como también el tema de los residuos sólidos, no quemarlos, convertirlos en carbón tal vez, y darles una selección para un reuso de todo aquello que pueda tener una segunda utilidad. Efectivamente, esperemos que en verdad las autoridades tomen conciencia sobre ello y por supuesto las personas, porque nosotros somos los primeros y los principales en poder hacer que este ambiente sea mucho mejor, mucho más saludable, porque radica creo que desde el hogar para que uno pueda tener un ambiente mucho mejor. Bueno, muchas gracias, ingeniero, por esta entrevista, el hacernos conocer un poco más sobre el hidrógeno verde, sus propiedades, en qué es beneficio, en qué puede ayudarnos a futuro. Agradecemos que haya estado acá con nosotros en el podcast Más Allá de la UNI. Agradezco mucho e invito a todos a identificarse un poco más con esta nueva fuente energética, el hidrógeno verde. Es una energía limpia, es una energía muy, muy buena, natural, igual que las celdas solares. Las celdas solares también es una energía limpia, es económica y creo que nos puede servir para bajar un poco la factura de la luz. Claro, efectivamente, como ya lo vienen trabajando en algunos sectores de Lima. Ingeniero, un mensaje quizá para las personas que lo quieran visitar, en dónde lo pueden encontrar, en qué horario, si quieren saber un poco más del hidrógeno verde, ahí tienes las cámaras para que lo puedan visitar. Bueno, estimados jóvenes y público en general que desee conocer algo más acerca del hidrógeno, pueden visitarnos en la Universidad Nacional de Ingeniería, en el área del CER, que se llama Centro de Energías Renovables. Estamos en el A0, en la UNI y en el T7, donde está nuestra planta productora de hidrógeno. Si alguien quiere ver la manera de cómo se estudia, vamos a decir, cómo se hace un quemador para panadería, donde se hace un quemador para una marmita, que es esas ollas grandes de cocinas para comedores muy grandes, ¿no? Eso podemos verlo en el sector T7 de la UNI. ¿En qué horarios, ingeniero? A partir de las 3 hasta las 6:30 de la tarde. Entonces, también podemos ir nosotros para ver el procedimiento. Por supuesto, claro. Muchas gracias, ingeniero. Agradecemos que esté con nosotros. Y bien, agradecemos a toda la audiencia que nos ha acompañado el día de hoy sobre la importancia del hidrógeno verde, lo que viene realizando la Universidad Nacional de Ingeniería. Esto fue Más Allá de la UNI, el podcast que te acerca a la ciencia, la innovación y el conocimiento. Nos vemos en el próximo programa.